Bien, buenos días a todos. En primer lugar, presentar a las personas a las que tengo el placer de acompañar en la mesa. Don Fernando Manzano Pedrera, presidente de la Asamblea de Extremadura. Don Luis Alfonso Hernández Carrón, consejero de Salud y Política Social del Gobierno de Extremadura. Y don Miguel Ortega Gutiérrez, presidente de FEAF Extremadura. Ya me conocéis, Jesús Gumiel, presidente de COCENFE Badajoz. En primer lugar, pues eso, tras las presentaciones, dar las gracias a todos los asistentes. Están con nosotros también nuestra directora gerente del SEPAD, el director de Arquitectura y Vivienda de la Consejería de Fomento, diputados, compañeros del movimiento asociativo y, sobre todo, pues el conferenciante que después intervendrá. Pero para dar las palabras de bienvenida y comenzar el acto en sí, tiene la palabra don Fernando Manzano Pedrera, presidente de la Asamblea de Extremadura. Señor consejero de Salud y Política Social del Gobierno de Extremadura, presidente de COCENFE, presidente de FEAF Extremadura, señora vicepresidenta primera de la Cámara, altos cargos del Gobierno que nos acompañan, conferenciantes, querido Carlos Martín, amigos y amigas, muchísimas gracias, muy buenos días, gracias por vuestra asistencia y, en primer lugar, permitirme que me disculpe por estos minutos de retraso en la inauguración, porque se termina la mesa de la Cámara ahora mismo, se ha prolongado más la reunión de lo previsto, por tanto pediros disculpas por estos minutos de retraso. Permitirme, en primer lugar, que os dé las gracias, en nombre de la institución que presido, esta Cámara Legislativa, el Parlamento extremeño, por haber elegido este lugar para la celebración de esta primera jornada conferencia que organizáis dentro del foro, precisamente, Derecho e Igualdad, recientemente creado en el pasado mes de junio por la Federación de Asociaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual de Extremadura, por FEAS, y la de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Badajoz, también COCENFE. Un foro que persigue sumar esfuerzos y avanzar en igualdad de oportunidades y que cuenta y aglutina a las 44 ONGs que estáis trabajando en Extremadura. Vaya por delante mi felicitación por esta iniciativa, por esta nueva conquista que habéis realizado. Quiero destacar la apuesta innovadora del Foro Derecho e Igualdad, que os llevará a trabajar de forma conjunta con el objetivo de sumar esfuerzos, compartir experiencias y metodologías con el fin de conseguir avances prácticos, reales y efectivos en materia de igualdad de oportunidades, por y para las personas con discapacidad, por y para sus familias también. Comparto la idea de que es imprescindible llegar con un mensaje claro y nítido a todos los sectores de la sociedad extremeña en el ámbito de los derechos de las personas con discapacidad y también de la igualdad de oportunidades, por convencimiento, lo digo, y también por eficacia. De hecho, así está siendo con el Parlamento extremeño, donde desde FEAS y COCENFE, entre otras asociaciones, estáis trabajando codo con los distintos grupos parlamentarios que conforman esta Cámara Legislativa, y prueba de ello son las relevantes aportaciones que estáis desarrollando, estáis llevando a cabo a través de ese proyecto de ley de la discapacidad, o en las enmiendas también del propio proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que ha tenido un total de 631 enmiendas que han sido calificadas por la mesa de la Cámara hace tan solo unos minutos. Coincido en que es preciso dar respuestas y soluciones también más fluidas a los problemas del sector, aportando la capacidad de innovar y trabajando desde lo que nos une, porque nos une a todos. Porque el compromiso tiene que ser de todos, de toda la sociedad en su conjunto y sin excepción. Nadie está ni puede quedar al margen de esta responsabilidad a la que acabo de hacer referencia. Aplaudo que desde el diálogo y las propuestas abordéis temas candentes en los que prevalezca el respeto y la dignidad de las personas con discapacidad y también de sus familiares, como valores esenciales y también, permitirme que diga, incuestionables. Y considero una excelente estrategia haber elegido a la prensa a través de la Asociación de Prensa de Mérida para daros a conocer,
Pues qué mejor símbolo que ir de la mano de los medios de comunicación. Estos medios de comunicación son los que tienen que ayudar también a la inclusión de las personas con discapacidad, para que transmitan una imagen real y alejada de estereotipos y de sus capacidades también. Espero y deseo que los medios de comunicación de Extremadura sean esa verdadera herramienta fundamental para canalizar esa apertura y esa colaboración necesaria en la difusión. Agradezco a Carlos Martín su intervención sobre la mediación de impactos sociales, ambientales y económicos. Le deseo, además de los conocimientos que nos transmitirá, estoy absolutamente convencido a través de su ponencia, mucha suerte en la exposición y a todos ustedes congregados en torno a este foro de Derecho e Igualdad, los mejores resultados en la consecución de estos trabajos. Termino por donde empecé, agradeciendo a FEA, agradeciendo a COCENFE que hayan elegido el estreno de este foro tan importante, bajo mi punto de vista, pero también tan importante para el punto de vista de todos y cada uno de los parlamentarios y parlamentarias que componemos esta Cámara Legislativa, que hayan elegido precisamente este Parlamento para iniciar esta andadura. Muchísimas gracias y buenos días. Gracias, presidente, por tus palabras, y seguidamente va a intervenir don Miguel Ortega Gutiérrez, presidente de FEAPS Extremadura. Buenos días. Saludo al presidente de la Asamblea, don Fernando Manzano, por acogernos en su casa, que es la de todos los extremeños, el Parlamento de Extremadura. También a nuestro buen amigo, el consejero de Salud y Política Social del Gobierno de Extremadura, por estar siempre que puede con las personas con discapacidad y sus entidades. Y bienvenido fundamentalmente a todos los amigos de las asociaciones de discapacidad y del tercer sector de nuestra región, a este foro de igualdad y de derechos, una iniciativa por la reflexión, el debate y la innovación de COCENFE Extremadura, gracias a mi amigo Jesús Gumiel y de FEA Extremadura, organización a la que represento. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Aquí nadie de los presentes se nos escapa que estamos en un cambio de era. La sociedad nos exige a todos una mayor transparencia y rendición de cuentas. Pero no solo eso, la sociedad nos exige cada vez más un grado de eficacia y eficiencia en los servicios que prestamos, que estén financiados con fondos privados o públicos. Es una buena señal. Quiere decir que estamos madurando como sociedad, estamos avanzando, somos cada vez más profesionales y exigimos también una mayor profesionalidad. Por ello, en este momento, la medición de impactos sociales, ambientales y económicos juega y va a jugar un papel muy importante dentro de las organizaciones de este siglo. Nuestros grupos de interés ya nos están demandando una responsabilidad para la sociedad, una responsabilidad real, que se pueda medir y cuantificar. La opinión pública también nos exige a las organizaciones no lucrativas que nos rijamos por criterios de eficacia económica. Reclama saber el impacto real que tienen nuestras entidades y los proyectos que realizamos, cuantificando la contribución ambiental, social y económica generada, mediante información relevante, clara, aportando indicadores cuantitativos siempre que sean posibles. Hablando de datos cuantitativos, como presidente de FEA Extremadura, puedo decir que somos 30 asociaciones, que atendemos a más de 3.000 familias al año, que tenemos cerca de 8.000 asociados. Es una organización donde trabajan más de 1.500 profesionales. Cuando los indicadores cuantitativos se descubren, una organización puede saber qué rol tiene en el escenario en el que se desarrolla, sobre todo en este tercer sector, donde lo habitual es hablar de conceptos abstractos e indicadores cuantitativos como autonomía, dependencia, capacidad, desarrollo. Y esos datos que tienen traducción en un sector económico relevante, no hay que olvidar que surgieron de la necesidad. Ahora se habla mucho de emprendedores
y viendo el mapa de centros y servicios de atención especializada a personas con discapacidad, a veces se olvida que los verdaderos emprendedores hace ya más de 40 años fueron los familiares que no recibían la mínima atención para sus hijos con discapacidad intelectual. Ahora somos una red de centros y servicios consolidada, pero pedimos a los poderes públicos, a los legisladores y gobernantes que no se olviden jamás esa iniciativa del movimiento asociativo, que la sepan reconocer y respetar, y considerar que no fue un acto de egoísmo, sino por un estímulo altruista de pensar que todos los ciudadanos, también los que tienen discapacidad intelectual o cualquier otra discapacidad, tienen los mismos derechos que cualquier otro extremeño sin discapacidad. Tienen derecho al trabajo, a convivir con sus semejantes, a estar en todos los ámbitos, en definitiva, donde aún no están. Y los datos cuantitativos son importantes, pero estos datos cuantitativos no son nada si el impacto no se corresponde. Necesitamos saber si nuestros recursos generan los resultados adecuados, no porque la sociedad nos lo exige, que también, sino porque eso significa que estamos en el camino adecuado para mejorar la calidad de vida de las personas que representamos, en mi caso, la persona con discapacidad intelectual. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Añadir a sus palabras que dimos este paso conjuntamente con FEAS Extremadura tras participar en un encuentro que se celebró en Madrid y que fuimos también acompañados por Cristina Herrera, directora gerente del SEPA, invitados por la Embajada de Estados Unidos precisamente para, junto con otros conferenciantes, exponer la labor que se lleva a cabo en nuestra comunidad autónoma. Carlos Martín, el conferenciante de hoy, fue uno también de los participantes y él se ofreció para traer este formato de conferencia aquí. Decir que la siguiente conferencia será a finales de enero o primeros de febrero, que el conferenciante, ya podemos anunciarlo, será don Alejandro Hernández Renner, que el tema será emprendimiento social y que, invitado por la Asamblea de Extremadura, va a poder celebrarse también en este lugar. Directamente toma la palabra don Luis Alfonso Hernández Carrón, consejero de Salud y Política Social del Gobierno de Extremadura. Muy buenos días. Presidente de la Asamblea de Extremadura, querido Fernando Manzano, gracias una vez más por cedernos la casa de todos los extremeños, en este caso para hablar de discapacidad. Presidente de FEAS Extremadura, querido Miguel, te deseo una pronta recuperación y que pronto estés de nuevo ya en marcha. Presidente de COCENFE Badajoz, estimado Jesús Gumiel, gracias, querido amigo, por invitarme. También saludar a la vicepresidenta primera del Parlamento, miembros del Gobierno que nos acompañáis, representantes de las asociaciones y entidades del tercer sector que también estáis hoy aquí, y también a don Carlos Martín, conferenciante que hoy nos va a ilustrar sobre la materia que ocupa su ponencia. Permítame felicitarle por esta iniciativa que pretende, a través de un ciclo de conferencia bajo el lema Derecho e Igualdad, introducir en Extremadura una serie de debates novedosos sobre el diseño y sobre la evaluación de las políticas sociales, y que, como todo debate y toda propuesta, es bienvenido y seguro va a ser enriquecedor para todos, y también generará la necesaria disensión. Además, me siento orgulloso de que estos debates se traigan a una tierra, como es la nuestra, la Extremadura, que está siendo en los últimos tiempos referencia, que es revolucionaria, a la vez que comprometida en todo lo relativo a políticas sociales. Modelos hay muchos, desde luego, pero la mejor base de todos ellos debe ser precisamente el compromiso. Porque cuando hay un compromiso real, y ese compromiso además se hace efectivo, se están sentando las bases de una sociedad integrada y cohesionada. A partir de ahí hay muchos caminos, como veremos hoy aquí con la intervención del ponente invitado. Y quiero reconocer este camino o esta fórmula que hoy se nos presenta con positividad. La Administración y las entidades deben ir buscando nuevas fórmulas más ágiles en la gestión de los recursos que se ponen a su disposición. Tienen que ser más eficaces y tienen que ser más eficientes. Y a nuestra Administración en Extremadura
y en España, le hace falta algo más de cultura evaluativa. Desde luego, en el ámbito empresarial, esta no es ninguna novedad. Quizás sí en el planteamiento más amplio de impactos sociales, que creo que tiene mucho recorrido en los sectores públicos y privados. Pero las entidades sociales privadas sin ánimo de lucro deben, sin duda alguna, empezar a reflexionar que el camino en el futuro tiene que venir por uno de los caminos del futuro tiene que venir por esta vía. Efectivamente, un gobierno como el nuestro, que no improvise, que no vaya al vaivén de las circunstancias, debe tener unos objetivos claros y orientar sus acciones a su consecución, siendo capaz de medir cómo cada una de estas acciones aporta la finalidad pretendida. Esto, lo de medir resultados, va con la filosofía del Gobierno de Extremadura. El presidente Monago lo ha dicho en numerosas ocasiones. Él lo dice de otra forma. Él dice que Extremadura es una comunidad seria, con gente, los extremeños, serios, y que hacemos las cosas con seriedad. Y cuando dice seriedad podemos poner la palabra también responsabilidad. Porque esa práctica es la que permite evaluar la política de hoy, pero sobre todo nos va a permitir diseñar la política del mañana. Ser conscientes de que no siempre mayor inversión es sinónimo de mayor rendimiento. Ser capaces de identificar acciones ineficaces, que muchas veces llevan años igual sin solucionar el problema al que van destinadas. Y eliminarlas son ejemplos de una buena gestión. Una buena definición de objetivo, si bien no es garantía de éxito, desde luego nos va a evitar la deriva que sí es garantía de fracaso. Extremadura tiene entre sus objetivos uno muy claro. Nadie caminará solo, o nadie vamos a dejar atrás. Y por mucho que se haga, por mucho camino que se recorra, mientras ese objetivo no esté cumplido, aún quedará siempre trabajo para hacer para este Gobierno. Por eso hemos puesto en marcha una renta mínima de inserción de tercera generación, que la hemos llamado renta básica extremeña, para quienes más lo necesitan en estos momentos. Éramos la única comunidad que no tenía esa renta de inserción, con un plan individual de integración como piedra angular de la inclusión social del beneficiario y de su familia, y para la que vamos a adelantar la fecha de efectos de pago en casos de resolución favorable respecto a la configuración legal original. Es decir, este Gobierno está dispuesto a cambiar la legislación, aunque haya sido recientemente aprobada por esta Asamblea, si es para facilitar y agilizar los trámites para que esos recursos lleguen lo antes posible a todos los beneficiarios. Por eso hemos reservado en el proyecto de ley de 2014 también, que una novedad que hicimos también, la presenté en la Asamblea de FEAPS recientemente, y es una novedad que en Extremadura el 6% del importe de los contratos públicos adjudicados en 2013 en favor de los centros especiales de empleo y centros de inserción sociolaboral se reserven para esos centros, y así como en favor de empresas con determinado porcentaje de discapacitados o personas con riesgo de exclusión social en plantilla. Por lo tanto, esa reserva del 6% de los contratos de la Administración de la Comunidad Autónoma irán específicamente a centros especiales de empleo que tienen a su cargo personas con discapacidad. Y por eso también hemos vuelto a incrementar los presupuestos del SEPAF, al que ya aportamos más de 20 millones de euros de financiación propia de la comunidad autónoma para financiar la dependencia en Extremadura por la falta de presupuestos del Estado, compensando, por lo tanto, esa financiación proveniente del Estado. Y para este año 2014 vuelven a incrementarse estos presupuestos en un 1,5%, correspondiendo a la mayor subida en un 12% las partidas destinadas a las personas con discapacidad. Algunas acciones concretas que se verán reforzadas también serán el Plan de Acción Integral para Personas con Discapacidad, cuyo presupuesto volvemos también a aumentar en 2014. En 2013 fuimos la única comunidad autónoma, la única de todo el conjunto del Estado que aumentó la partida presupuestaria para las personas con discapacidad. Este año volvemos a aumentarla con un aumento de 2 millones de euros. Todo esto y mucho más es posible en un periodo de gran tensión presupuestaria gracias a una gestión muy eficiente de todo un equipo humano muy serio, como decía antes, pero sobre todo también muy comprometido. Comprometido con que el crecimiento no está reñido con la austeridad, ni la gestión eficiente con la transparencia. Yo creo que son piedras angulares, austeridad y transparencia en los recursos públicos, pero sobre todo comprometidos con nuestra tierra, con Extremadura, como territorio cohesionado que ofrece oportunidades para todos, que es una sociedad moderna que no discrimine por razones físicas y que tiene los valores de la igualdad de derechos para todos como guía. Y eso
significa redoblar los esfuerzos para quienes más lo necesitan. Por lo tanto, conferencias o ciclos de conferencias como los que hoy se inician, y felicito sin duda alguna a las dos organizaciones convocantes, son una referencia también para el Gobierno y estoy convencido de lo que nos aportéis en estos ciclos. Tomaremos buena nota para que en Extremadura vayamos en vanguardia en esta materia en políticas sociales. Muchas gracias y que tengáis buena conferencia. Directamente vamos a pasar a que tome la palabra el conferenciante. Gracias. Hola. ¿Sí? Buenos días. Estupendo. Buenos días, soy Manuela Calvo, vicepresidenta de COCENFE Badajoz, y es para mí un placer anunciar la siguiente ponencia titulada La medición de impactos sociales y ambientales y económicos. Para ello, contamos con un ponente experto en esta temática, como es don Carlos Martín, director de la firma Sustainability Fund, miembro de Network International. Está especializado en medición de impactos sociales, ambientales y económicos, con más de 10 años de experiencia en colaboración público-privada en proyectos educacionales, culturales, sociosanitarios, etc. En la actualidad, colabora como consultor especialista en varios proyectos de ámbito nacional y europeo. Abordará también aspectos relacionados con las nuevas formas de contratación, bonos de impacto social, por las cuales la Administración contacta con una ONG la realización de una serie de programas o actuaciones que persiguen unos objetivos
que pueden ser integración de un colectivo en el mercado laboral, atención social, etcétera. En base a la consecución se realiza la remuneración del contrato. Les presento a don Carlos Martín. Adelante. Pues nada, muchísimas gracias a COCENFE Badajoz, a FEAPS. Es un placer estar con vosotros hoy. Y nada, espero que sea una charla, no una conferencia, y espero que de aquí tengamos al menos contestadas 3 preguntas. Una es, ¿por qué es imposible? ¿Por qué es importantísimo medir? Eso es fundamental entenderlo. Saber que podemos medir de una forma eficaz utilizando metodologías aceptadas a nivel mundial. Y lo siguiente es qué podemos hacer dentro de nuestras organizaciones o qué proyectos de colaboración público-privada podemos tratar de liderar pues para obtener los objetivos sociales alineados con los objetivos fundacionales de nuestras organizaciones de una manera pues ordenada. Bueno, lo primero es ¿por qué es importante medir, ¿no? La respuesta yo creo que es porque queremos poner en el centro de las decisiones estratégicas de las distintas organizaciones criterios sociales, valor social. Es decir, este es un poco, después vamos a ver cómo se puede medir, qué tenemos que hacer, cuáles son las herramientas, pero lo importante es saber por qué. ¿Por qué queremos medir? Porque queremos que las administraciones, queremos que las entidades financieras, queremos que las empresas, queremos que las organizaciones no gubernamentales, queremos que los consumidores, queremos que todas las partes incorporen criterios de valor social, al mismo nivel que los criterios de valor económico tradicionales y al mismo nivel que los criterios ambientales. Yo os voy a ir contando dentro de cada uno de los grupos que hemos dicho qué es lo que se está haciendo, qué se puede hacer. Y luego os voy a hablar de una herramienta que conocéis muy bien, ¿no? Que es la colaboración público-privada y que digamos que es la mejor manera de implementar cualquiera de estos proyectos. Lo primero que voy a hacer es hablar, vamos a ver si sé pasar esto, sí. Vale. Bueno, estos serían un poco los objetivos de la charla. Queremos poner en el centro de la toma de decisiones el valor social para administraciones. ¿Qué quiere decir esto? Os voy a poner ejemplos siempre para ilustrar un poco lo que estamos hablando. En Inglaterra, a día de hoy, y tras 2 o 3 años de desarrollo parlamentario, ha surgido el Social Value Act, que es una normativa que obliga a que todas las contrataciones públicas, y estamos hablando del 20% del PIB, tengan en cuenta el valor social a la hora de realizar contrataciones públicas. O sea, en España nos acaban de dar una información que es maravillosa, que es que se reservan el 6% de los contratos para centros de inserción. Eso es excepcional, y que se vayan incorporando las cláusulas sociales en los contratos es excepcional. Y podemos ver incluso que hay entidades, o sea, que hay otros países que están avanzando más. El 100% de las contrataciones deben considerar el valor social, es decir, no es lo mismo que una empresa de inserción esté licitando un contrato de limpieza que lo esté licitando una gran corporación. Tendrán una oferta económica, tendrán unas consideraciones de calidad, pero consideren ustedes también el valor social y cómo se reparte. Más cosas en las administraciones. Pues hay muchas administraciones que ya empiezan a considerar el valor social a la hora de analizar qué infraestructuras van a desarrollar. Es decir, en España, tristemente, pues todos sabemos que durante los últimos años pues, se han desarrollado infraestructuras que a día de hoy están infrautilizadas y bueno, y nos preguntamos pues, si se podía haber hecho mejor, ¿no? Yo creo que la implementación de estudios predictivos de impacto social a la hora de determinar qué infraestructuras se deben abordar es un paso fundamental. Y por ejemplo, en el ámbito de los planes de accesibilidad, es decir, hay que tener en cuenta cuáles son los efectos que se van a producir por
las inversiones que se van a hacer. Nosotros, todos los que estamos aquí presentes, somos partidarios de que cada vez más se realicen planes de accesibilidad, y no solo que se realicen buenos informes, sino que se ejecuten, y esto supone unas inversiones. Es necesario saber el retorno social, económico de estas inversiones, y es posible, y esto nos va a permitir el tener los valores, poder integrar empresas, poder integrar a la administración, poder colaborar, porque cuando se aflora el valor y se hacen estudios de retorno a las inversiones que se realizan, todo es más fácil. Las administraciones, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, pues ya a partir del año que viene va a utilizar el valor social a la hora de decidir qué subvenciones va a aportar a diferentes proyectos. Bueno, pues son pasos que va dando la Administración, hay muchas cosas ya hechas, yo algunas las conozco, otras no, pero digamos que eso es una línea de trabajo que es clara. Las empresas tienen que reportar su sostenibilidad y su retorno social para los accionistas, para los grupos de interés. Cuanta más información le demos, más fácil será que ellos participen, colaboren, inviertan en nuestras iniciativas. Si no le damos datos, si no le decimos el valor social que están aportando por la participación en determinados programas, es muy difícil. Pero, sin embargo, si somos capaces de hacerle ver cuáles son los impactos que se van a producir, es mucho más fácil que una empresa se enrole en proyectos y diga, oye, pues mira, voy a abordar la accesibilidad de este edificio, voy a participar en este proyecto de colaboración público-privada para la integración de colectivos desfavorables, porque yo sé lo que voy a tener de retorno. Luego os contaré un ejemplo que se está haciendo ya en España, en Madrid, y que es un proyecto que me parece espectacular y que os lo quiero transmitir. Las entidades financieras, los inversores, las entidades financieras ya empiezan a tratar de incorporar estudios de impacto social y ambiental a la hora de decidir a quién le prestan dinero. No es lo mismo, ellos siempre van a evaluar los riesgos, la rentabilidad económica, pero hay proyectos de empresas, pues de inserción, de empresas sociales, y aquí tendréis a un gran emprendedor social dentro de poco tiempo que os contará que la rentabilidad no está ligada al impacto social, pero hay que fomentar que las administraciones, o sea, que las entidades financieras dentro de un rango aceptable de rentabilidad económica apuesten por producir un impacto social con el dinero que ellos prestan. Los inversores, igual. A día de hoy hay una corriente en el mundo que son los inversores de impacto, dentro de la cual hay inversores que a día de hoy están buscando producir un impacto social más que un impacto económico. De hecho, por ejemplo, en España hay un caso, la Fundación ISIS, que está en desarrollo, que, por ejemplo, limita la rentabilidad económica de sus inversiones, pero busca producir un impacto social. Digamos que la idea de medir, de extender, de promover las metodologías que nos permiten medir es para que se produzcan todos estos efectos. Y luego estamos las ONGs y las fundaciones. ¿Quién va a lanzar este proceso? ¿Lo van a lanzar las administraciones? ¿Lo van a lanzar las entidades financieras? No, lo tenemos que lanzar nosotros. O sea, los que realmente queremos que el valor social esté en la toma de decisiones somos los que tenemos que empezar, predicar con el ejemplo y empezar a medir y empezar a enseñar lo que estamos haciendo y lanzar modelos de colaboración público-privada para que se sumen los demás. Pero si los que queremos que el impacto social sea de verdad en el corazón de la toma de decisiones, no somos los que empezamos y damos 1000 patadas y pedimos 100.000 visitas e intentamos extender esto, no vamos a conseguir nada. Por lo cual, yo os propongo que reflexionéis, que veáis dentro de vuestras organizaciones qué es lo que se puede hacer y que después pues veamos qué pasos podemos dar, ¿no? Os he hablado de la colaboración público-privada. Yo soy un creyente
de esta herramienta. Mi experiencia en este campo es grande y creo que al final hay cosas que las administraciones no son capaces de realizar, cosas que las empresas no son capaces de realizar y hay cosas que las organizaciones no gubernamentales no son capaces de dar. Y al final, cuando se ponen todos juntos, cada uno aporta lo mejor, ¿no? Entonces, las ONG muchas veces tienen una escasez de fondos tremenda, las empresas, si no se las pica y no se las ataca, por así decir, se quedan en lo suyo, que es la rentabilidad económica, y las administraciones pues tratan de hacerlo lo mejor posible, pero necesitan de alguien que empuje, que tire. Os voy a contar un proyecto que es Juntos por el Empleo de los Más Vulnerables. Es un ejemplo de proyecto de colaboración público-privada. Lo han lanzado la Fundación Seres, la Fundación Compromiso Empresarial y la Fundación Accenture. Llevan más de un año trabajando y han lanzado 6 proyectos de momento y han aglutinado 90 organizaciones de primer nivel. Dentro de la Administración, Ayuntamiento de Madrid, instituciones de la Administración de Barcelona, dentro de las empresas, pues, Endesa, BBVA, primer nivel, y dentro de las ONGs, pues está Cáritas, Fundación 11, está Cruz Roja. Digamos que se han aglutinado y están trabajando para poder ver cuál es la manera más eficiente para poder dotar de empleabilidad a los colectivos más vulnerables. Vulnerables desde un aspecto amplio, ¿no? Está, por supuesto, el sector de la discapacidad orgánica e intelectual y están otros colectivos desfavorecidos, pues que a día de hoy están fuera del mercado laboral, ¿no? Entonces, digamos que esta es la vía fundamental en la cual yo entiendo que se pueden lanzar proyectos. Cuando se desarrolla un proyecto de colaboración público-privada, hablamos de impacto colectivo. Es decir, yo soy un consultor, yo me dedico a medir dentro de una organización o dentro de una empresa cuáles son los impactos sociales que se van a producir. Cuando nos juntamos 10 o nos juntamos 15, lo importante es que queremos maximizar el impacto colectivo y tenemos que hacer una aproximación compartida a los criterios de medición. Aquí os voy a adelantar un punto de la metodología que creo que es fundamental. La metodología de la que vamos a hablar, hablamos de 2 o 3 metodologías de forma sencilla, esto no es una reunión técnica, entiendo, pero sí que es importante y seguro que vas a dar chispas por allí. Es que, digamos que esta metodología aflora los intangibles, ¿vale? Es decir, primero transforma todo en euros, ¿vale? Lo cual os parecerá muy difícil y a eso yo os contestaré que tiene una gran implantación internacional, que durante el año pasado hemos realizado varios estudios financiados por Europa, por ejemplo, alguno de ellos, con gran repercusión. Estamos hablando de aflorar intangibles y de monetizar todos los impactos en la triple dimensión: social, ambiental y económica. Y ahora veremos un poquito alguna diapositiva de tema de empleo, pues para que veamos que no solo queremos medir el número de trabajos que se crean, no. Por el camino se generan cantidad de impactos que pueden ser la mejora en la independencia de la persona, la mayor integración en la sociedad, la mayor independencia, el aumento de la autoestima. Es decir, creemos que es totalmente necesario aflorar intangibles y aflorar tangibles y lo vamos a tratar de transformar todo en euros y luego vamos a hacer lecturas determinadas. Por ejemplo, con la administración. Con la administración a día de hoy pues bueno, os hablaré un poquito de los bonos de impacto social. Hay una conversación porque los bonos de impacto social están funcionando por el mundo muy bien y se está estudiando cómo traerlos a España. Entonces, con la administración hay que ser capaces de hacer una lectura sin los intangibles y con los ahorros. Es decir, muchas veces encontramos proyectos en los cuales
una inversión en prevención es mucho más eficaz que una inversión en paliar un problema. Vale. Cuando esto surge, se pueden generar contratos en los cuales organizaciones como las vuestras, que están por la labor de conseguir la integración en el mundo del empleo de ciertos colectivos dentro de la discapacidad, pues que vosotros sepáis cómo se podría hacer esa integración de esos colectivos y sepáis la posibilidad de generar una serie de programas que pueden ayudar a esta integración. Por supuesto, estáis haciéndolo desde hace muchos años y lo estáis haciendo muy bien, y yo he estado viendo vuestras organizaciones y lo único que puedo hacer es quitarme el sombrero y daros la enhorabuena. Pero, digamos, siempre se puede hacer algo más. Siempre puede haber nuevos programas que podrían mejorar la situación. ¿Qué es lo que pasa? Que no hay financiación. Pero a lo mejor no hay financiación, pero a lo mejor nos damos cuenta que esos programas que vosotros podéis diseñar producen unos ahorros a la administración que más que superan la inversión de la cual ellos tendrían que hacerse cargo, ¿no? Entonces, estamos hablando de intangibles, pero también estamos hablando de que nos atrevemos a medir con la administración ahorros netos y a tratar de hablar con ella y decirle, oye, ¿tú te das cuenta de que una persona que está en el paro con larga duración y que la estás atendiendo tiene esta serie de costes y que yo podría hacer un programa que la integrara y tú tendrías esta serie de ahorros? Entonces, la conversación a día de hoy es administración que solo quiere hablar del ahorro y organizaciones como la vuestra que dice, pero esto tiene unos intangibles, vamos a valorarlo y vamos a incorporarlo en la charla. Yo creo que se pueden hacer las dos cosas, que hay que ser valiente para hablar de ahorro, pero que es totalmente necesario hablar de los intangibles. Bueno, os he contado media charla, porque yo al final creo que es un poco más el ir entendiendo los conceptos y espero que se pueda hacer. Os voy a poner el caso del empleo, ¿no? Nosotros queremos proporcionar empleo sostenible de calidad. Para ello hay que aumentar las capacidades de empleabilidad, dotar de cualificaciones y entrenamiento, dotar de experiencia e involucración, ayudar a gestionar la búsqueda, ayudar con las circunstancias personales, ayudar con las capacidades emocionales y ayudar con las actitudes. Dentro de las capacidades emocionales estamos hablando de autoestima, autonomía y control, determinación, empatía, integración en la familia. Vosotros lo conocéis mucho más, lo que supone que una persona de algún colectivo vulnerable alcance un trabajo, lo comentábamos al principio. Es el objetivo, es lo que realmente te da independencia, es lo que realmente te dice yo no dependo de nadie. Eso hay que medirlo, eso es importante, eso hay que aflorarlo. Mejorar en sus actitudes, aspiraciones, actitudes hacia el trabajo, motivación, capacidades para la empleabilidad, trabajo en equipo, comunicación. Sí, y luego se consiguen los puestos de trabajo. Pues claro que sí, pero todo esto hay que medirlo, ¿no? Tenemos que, ¿me estoy haciendo un lío con esto? A ver. Vale. Todo esto hay que medirlo, ¿no? Hay que ver la involucración, hay que ver la cualificación que podemos dar, hay que ver las circunstancias personales, hay que ayudar a gestionar la búsqueda. Vamos a ver. Bueno, pues aquí tenemos ya otro concepto que sería el emprendimiento, ¿no? La detección del espíritu emprendedor, la financiación, la búsqueda de financiaciones no tradicionales, los ecosistemas de canalización, el trabajo en red, el acompañamiento y mentoring, el cotejo y viabilidad de plan de empresa, la formación de emprendedores. Entonces, aquí podemos medir la detección del espíritu emprendedor, los conocimientos necesarios. La idea de enseñaros este esquema
de un proyecto de promoción de empleo es que veamos que no vamos, que lo que queremos medir, cuando hablamos de medir, no estamos hablando de medir el número de empleos, que también, o no estamos hablando de medir el número de nuevos emprendedores, que también. Estamos hablando de medir mucho más, Y eso es fundamental, que sepamos que con estas metodologías somos capaces de aflorar esos intangibles. Y ahora os voy a hablar un poco de las metodologías que hay a nivel internacional y un poco cada una para qué vale. La metodología es ROI, Social Return on Investment. Esta metodología lo que te permite es, a priori, antes de empezar un proyecto, hacer un estudio de cuáles van a ser los impactos sociales, ambientales y económicos de nuestra organización. Por ejemplo, es ideal para las organizaciones no gubernamentales. ¿En qué nos ayuda? Nos ayuda en que, primero, no se nos va a olvidar en ningún momento cuáles son los objetivos por los que estamos y vamos a tratar de optimizar nuestros recursos para la consecución de los mismos. Vamos a aflorar los impactos que creamos y vamos a comunicar con nuestros grupos de interés, financiadores, empresas que colaboran, administraciones, cuál es el valor que estamos aportando. Entonces, esta metodología para el desarrollo del ciclo de vida de una organización, para determinar necesidades, planes estratégicos, es ideal. Luego hay otras, el IDIS es más para empresas que están buscando financiación, hay un mercado internacional, como os decía, de financiación, y luego también está muy importante Social Accounting Auditory, que sería la realización de una contabilidad, una auditoría de las cuentas a nivel exactamente igual que a las cuentas que se hacen a nivel económico de las organizaciones, pero considerando aspectos sociales. Sobre todo es para demostrar ante quien nos financia cuáles son los impactos que estamos consiguiendo con nuestra actividad. Vale. Bueno, esto más o menos hemos hablado. Y ahora os voy a hablar un poco en detalle de lo que sería la metodología, ¿no? La metodología, lo primero, tiene una serie de principios. Fundamental involucrar a los grupos de interés. Yo soy una organización, yo trabajo con personas pertenecientes al colectivo, trabajo con sus familias, trabajo en sus entornos, la administración es un grupo de interés porque es todo aquel que se vea afectado por el proyecto que yo quiero estudiar. Y no se trata de hacer, hay que realmente involucrar, hay que establecer unas vías de comunicación, hay que hacer cuestionarios, reuniones, entrevistas. Realmente aquí lo más importante es que todos acepten qué es lo que está pasando, lo que es el mapa de impacto, es fundamental. Después, necesario comprender los cambios. ¿Cómo está afectando un proyecto que crea empleo, que facilita el empleo a los más desfavorecidos en cada uno de los grupos de interés? Por ejemplo, la familia, por ejemplo, el desfavorecido, por ejemplo, la empresa en la que se integra, que también tiene muchísimo que recibir y mucho valor que recibir. Luego, no excederse de lo atribuido. Esto es una cosa lógica, ¿no? Yo nunca soy el único que actúa para la consecución de ese objetivo. Hay multitud de medidas que está haciendo la Administración para fomentar ciertas cosas. Yo tengo un objetivo alineado con esas cosas. No soy el único, no me atribuyo el 100%, me atribuyo parte de ese impacto. Luego, ser transparentes. Cuando afloras intangibles, es muy importante que sepas detectar aquellos que no eres capaz de medir y lo expliques y lo cuentes en tu informe y busques otros alternativos que sí eres capaz de medir, o bien por la información de la que dispones. Muchas veces tú vas a una organización y empiezas a ver qué información tienen y resulta que pues mira, últimamente estuve con una empresa, con una organización que se dedica a la creación a producir información a un determinado colectivo y pues no mantienen el contacto a lo largo de los años, pues no hacen unos cuestionarios para conseguir detectar esos indicadores que nos permiten medir. Pues fundamental, hay que ser transparente, trabajar con lo que tienes, pero prepararte para captar más información y luego verificar el resultado. Esto no se trata de que venga alguien de fuera, que sea un consultor,
y que te diga, mira, esto es lo que hay. No, esto no vale para nada, ¿no? El consultor te va a dar una información y tú vas a llegar y decir, pues mira, estoy totalmente de acuerdo, esto no, y al final tiene que haber un consenso entre los grupos de interés. Cada proyecto se seleccionan 4 o 5 grupos de interés, tratando de aglutinar. Os voy a poner aquí un ejemplo de un proyecto. Tratas de aglutinar y, claro, muchas veces los proyectos afectan a un grupo de interés muy elevado, pero hay que ajustarte a los recursos, al tiempo, a hacer algo trabajable. Vale, entonces, esto digamos que serían los principios. Y luego, estas serían las fases de la metodología. Lo primero es definir el alcance. Tú puedes hablar de un proyecto o de toda una organización. Lo segundo es desarrollar el mapa de impacto. Esta es la fase más importante, que es que para cada grupo de interés que se ve afectado por el proyecto, tienes que entender exactamente qué es lo que le pasa, pero no solo el externo, sino el conjunto de grupos de interés. Y estos mapas de impacto tienen que ser aprobados por la totalidad de las organizaciones y de los grupos de interés que están participando en el proyecto. Una vez entiendes lo que le pasa, y os voy a poner un ejemplo, vamos a ir a un ejemplo para que veáis un mapa de impacto, que al final es la parte más importante. Pues mira, esto es un mapa de impacto. Voy a poner, este es un proyecto que ha sido financiado por Europa y que tiene como objetivo luchar contra los incendios forestales, el cambio climático, fijar a la población en el territorio rural, crear puestos de trabajo, y todo lo haces a través de la promoción de la biomasa como fuente de bioenergía. Vale, entonces, a la hora de seleccionar los grupos de interés, vimos que con el Estado era muy difícil hablar, pero sin embargo que la Administración regional, en este caso Valencia, pues era un interlocutor más sencillo. Entonces aglutinamos Diputaciones, Estado y Administración regional en un único grupo de interés e iniciamos con ellos un diálogo. ¿Qué es lo que recibe la Administración suprarregional de este proyecto? Pues si se realiza el tratamiento de los bosques, se reduce el inicio y la propagación de incendios. Y esto produce una reducción de los costes de extinción, una reducción de los costes de reforestación y una reducción de las indemnizaciones, programas de reactivación, etcétera. Es decir, aquí estamos hablando de tangibles, o sea, nos atreveremos a hablar con la Administración de tangibles y nos atrevemos a decirle que si inviertes en prevención, ahorras dinero en paliar y en solucionar el problema. Entonces, claro, este mapa de impacto que me va a servir a mí para decirle que por cada euro que ellos invierten en prevención hay un retorno a la sociedad en el entorno de 5 euros y que 3 de ellos son monetizables, es decir, que tienen un ahorro directo de 3 euros por cada euro que invierten, tiene que ser cotejado por las partes, porque si no, no vamos a llegar a entendernos. Esto es un mapa de impacto, ¿vale? Entonces, una vez tienes el mapa de impacto claro, viene el siguiente punto, ¿no?, que es seleccionar los indicadores. Yo tengo que ser capaz de medir estos impactos para que luego le asignemos un valor económico y seamos capaces de saber cuál es el impacto económico que va a haber en el futuro. Pues tengo que tener un indicador que me permite, por ejemplo, nos vamos a la segunda línea en la promoción de la biomasa, el aumento de los puestos de trabajo, la reducción de costes de desempleo, la generación de impuestos. Aquí se planteaba el comienzo de una actividad y el comienzo de una actividad genera un pago de un impuesto de actividades económicas, impuesto de sociedades, ingresos por IVA, dejas de pagar seguridad social porque o sea, hay incremento de ingresos de seguridad social, hay una disminución de gastos de desempleo. Pues eliges unos indicadores para poder aflorar estos impactos. El caso de los tangibles siempre es mucho más sencillo que el caso de los intangibles, pero para explicarlo pues es más fácil. Una vez tienes los indicadores y les asignas un valor económico también consensuado con el grupo de interés, es decir,
¿Ustedes cuánto se gastan de valor medio en la extinción de un incendio en una hectárea? Pues mira, nosotros manejamos, en función de la tipología, pues entre 600 y 900 euros hectárea. Y para este proyecto, ¿cuál sería la cantidad oportuna? Pues podemos estar hablando de en torno a los 750 euros. 750 euros por hectárea, indicador, número de hectáreas. Tenemos un impacto. La actividad del proyecto no va a tener una influencia única en un año, lo prolongamos en el tiempo, nos lo traemos a día de hoy y tenemos lo que se llama el retorno social de la inversión. Es decir, hemos hecho una proyección en el tiempo de los impactos económicos en la triple dimensión que va a tener sobre todos los grupos de interés. Eso nos va a dar un impacto total, lo comparamos contra los gastos que hemos tenido o las inversiones y tenemos cuál es el multiplicador del proyecto, cuál es la eficiencia, cuál es la eficacia, cuál es el retorno social de la inversión. Y esto, aplicado a diferentes proyectos, a diferentes organizaciones, pues nos permite comparar esto entre varios interlocutores de un proyecto de colaboración público-privada, nos permite hablar de lo mismo. Esto nos permite que las entidades financieras a las que les vamos a pedir pasta o a las empresas a las que les vamos a pedir recursos sepan cuáles son los retornos que se producen por su involucración. Digamos que esto nos sirve para que todos los actores pues tengan la capacidad de participar. Bueno, luego nos vamos a ver un poquito en el final pues algún tipo de... Estoy liado con el ratón. Vamos a ver. Os voy a poner alguno de los gráficos. Pues después tú haces un análisis dentro de cada uno de los grupos de interés, de cuáles son los impactos, en qué concepto, cuáles son monetizables y cuáles no, cuáles se corresponden con intangibles y cuáles no. Puedes analizar cómo se distribuyen los impactos dentro de cada uno de los grupos de interés. Aquí analizas pues cuánto le va al ciudadano, cuánto le va al ayuntamiento, cuánto le va a la administración regional, cuánto le va a la Comisión Europea, en este caso, que era el que ponía los fondos. Y finalmente, con estas conclusiones, con este informe, pues te comunicas con tus grupos de interés y tratas de cumplir con los objetivos con los cuales pues empezaste. No sé cómo vamos de tiempo, ¿alguien lo está contando más o menos? Yo creo que lo más interesante es la parte de preguntas y me gustaría que pudiéramos contestar a estas tres preguntas. Una, ¿por qué es importante medir? Todo lo que sea referente a eso creo que es muy importante. Si somos capaces de verdad de medir, cualquier duda que tengáis de la metodología, de cómo trabajamos, de los resultados que aportamos, por favor, preguntarlo. Y bueno, y luego, aquí está el guante, ¿qué es lo que en Extremadura, qué es lo que vuestras organizaciones creen que puede ser interesante hacer? Yo veo un campo claro de colaboración en el tema, por ejemplo, de planes de accesibilidad, porque lo conozco más, y me gustaría saber exactamente cuál es el retorno de las inversiones asociadas a planes de accesibilidad, tanto de los estudios como de la aplicación de los fondos, como... Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Entonces yo os lanzo un guante a cualquier idea y os digo mi opinión. Así que coserme a preguntas, por favor. ¿Tenéis claro por qué? Sí, perdón. Sí, en el tema de la accesibilidad, sí tenemos la experiencia de que en aquellos municipios donde se llevan a cabo actuaciones importantes, pues al final ha calado en los responsables municipales de que el retorno es contundente, sobre todo el beneplácito de la ciudadanía. Esos intangibles están presentes, pero también los tangibles, porque se revalorizan zonas, se abren nuevos establecimientos, atraen turismo, o sea que ahí es pues muy clarísimo el tema, al igual que en el empleo, ¿no? Es un Por caso... lo tanto, lo que sí tenemos es que adentrarnos en la metodología que has avanzado para que realmente los informes pues eso tengan
una contundencia más veraz, ¿no? Pero la que es la experiencia... Sí. Digamos que lo que faltaría de alguna manera es hacer un análisis de exactamente cuál es el beneficio, ¿no?, que se aporta y cómo se distribuye y un poco cuál es el retorno de los gastos asociados a ese tipo de proyectos. Son casos claros, ¿no? Es como el caso este de la biomasa, es que todos sabemos que es una lástima lo que está pasando y que son casos claros, o sea, es una inversión en la accesibilidad que es que la ves clara, o sea, que los retornos que se producen son mucho más que las inversiones, y en cuanto más lo analizas, vosotros que lo tenéis más interiorizado, pues ves los impactos claramente. Entonces, bueno, siempre que buscas la involucración después de empresas, o que las empresas hagan su parte, o que las administraciones participen, o que determinadas pues, obras sociales o las fundaciones y demás, pues de alguna manera aporten económicamente pues recursos, pues sería bueno el contar con ese estudio, sería interesante. Sí, después también, bueno, pues la relación con la administración autonómica en aquellos temas que consideramos claves, pues prácticamente en los programas, tanto por parte de FEAPS Extremadura como por parte de COCENFE Badajoz, lo que hacemos es eso, trasladar pues las ventajas que supone de esa colaboración pública-privada, que se acaba concretando en convenios en los que se marcan también objetivos y resultados. Me parece súper interesante. Yo os he traído, que no lo tengo aquí, pero si alguien tiene interés, os he traído también una presentación que hice en la Sociedad Española de Evaluación de Políticas Públicas, detallando el tema de los bonos de impacto social, que a día de hoy, digamos que es una pequeña bomba que está funcionando de maravillas en Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia, en generación de proyectos, pues de generación de empleo asociado a colectivos de discapacidad, hay algunos casos, y otros casos más amplios de colectivos vulnerables, pues por ejemplo jóvenes que están fuera totalmente del sector, vamos, de la formación, o gente de parados de larga duración. Entonces son fórmulas nuevas que están surgiendo y que bueno, que puede ser interesante. Yo te digo, os he traído la presentación, si alguien tiene interés, yo luego te la mando, Jesús, y podemos comentar. No me creo que no tengáis más dudas, no me lo creo. ¿Qué opina la administración de estas cosas que digo? ¿Qué opináis en las asociaciones? ¿Que os creéis que se puede medir los intangibles o tenéis muchas...? Yo totalmente pienso, soy favorable a lo que tú nos has dicho hoy aquí. Yo creo que llevo trabajando con Jesús Gurbiel 20 años, ¿no, Jesús? En el año 95 aproximadamente. Y fui cuando estaba en el Ayuntamiento de Badajoz y muchas veces yo siempre decía que Jesús era como una mosca cojonera, en buen sentido. O sea, él iba y cuando ya me hacía comprender que en realidad la inversión de la administración, pues una cosa que no tiene nada por aquí, es decir, él me decía comprender que cuando yo arreglaba una calle no costaba nada en ese momento pues hacerla accesible. Es decir, si la vamos a abrir, la vamos a arreglar, efectivamente. Y yo soy partidaria concretamente en este momento de la responsabilidad que tengo, que por ejemplo el envejecimiento activo, cada euro que se invierte en envejecimiento activo son políticas sanitarias que nos ahorramos. Y creo que es importante esto trasladado al mundo de la discapacidad. O sea, que cada euro que nosotros invirtamos en integrar socialmente, en formar empresas para que la persona con una discapacidad que sea pueda integrarse en la vida laboral y social, son menos políticas sociales que tengamos que hacer. Yo cuando la gente habla, y porque invertimos tanto en política social, para mí no es un logro. O sea, tendríamos que llegar a un equilibrio en que la administración cada vez tuviese que invertir en ayudas sociales. Estoy, entre comillas, hablando de renta básica, es decir, ojalá no hubiésemos tenido que poner la renta básica, porque la realidad social fuese otra. Eso en grandes líneas. Por lo demás, yo os apoyo en todos los aspectos. Lo que pasa es que a veces es difícil hacernos comprender y difícil hacer comprender a la administración en todo su ámbito, es decir, a toda su extensión, no solamente los políticos de arriba, y a la misma sociedad. O
O sea, a las mismas asociaciones de discapacidad que invirtiendo en una cosa así vamos a tener esos frutos. Entonces yo creo que hay que sensibilizar en toda su extensión, no solamente a la administración, sino también a las asociaciones. Totalmente. Que a lo mejor en un momento determinado, sin recibir esa subvención, el día de mañana va a ser más productivo hacerlo de otra forma. O sea que yo estoy totalmente abierta a colaborar, pero también que todos nos sensibilicemos, no solamente la administración, sino a toda la sociedad y digo asociaciones en general. O sea que... Pues te agradezco muchísimo la intervención. Yo creo que lo que dices es muy importante. Es decir, esto es un tema de todos y cuando haces un estudio hay unas conclusiones posteriormente y el estudio tiene que ser validado por todas las partes. Es decir, muchas veces pues no solo es la administración, efectivamente. O sea, lo que hay que ver es qué es lo más rentable para la sociedad a la hora de hacer inversiones. Claro que si yo invierto en prevención a lo mejor quito fondos de alguna otra parte, pero si conseguimos el objetivo, que es la integración de las personas en el ámbito laboral, pues eso es la importancia, ¿no? Que deje de aportar fondos en esa otra fase, ¿no? Por así decirlo. O sea, al final es buscar entre todos la mayor eficiencia al dinero público, de tal manera que los retornos pues sean lo más óptimos posibles, ¿no? Lo que sí que es cierto es que esa colaboración que lleváis yo creo que es fundamental, ¿no? Y que muchas veces pues eso es necesaria, porque la administración ciertas cosas que no tiene. Tengo experiencia. Sí. Yo ya no te hablo de filosofía, ya hablo de experiencia. Sí. Entonces hicimos en Badajoz, hicimos un parking y lo hicimos, por ejemplo, se me oye, un centro especial de empleo, el cual se contrató también, que nos ayudó Jesús, gente que a lo mejor no había tenido nunca acceso a la vida laboral. Pues también fuimos criticados por la sociedad civil, porque todos los puestos de trabajo que creamos en ese aparcamiento, que todavía continúa, y todavía hay personas con una discapacidad, y la gente otra no podía entrar. O sea, no te creas tú que es un equilibrio complicado. Claro. ¿Verdad? Se nos criticó porque parecía que todos lo saludábamos a Jesús con miel, entre comillas, o todo era un centro especial de empleo y tal. O sea que muchas veces yo creo que también hay que a la sociedad acostumbrarla a eso. Sí. Yo al principio he puesto, lo que pasa es que luego no hemos comentado, los consumidores. O sea, al final la sociedad civil, los consumidores, los ciudadanos, tienen que estar súper concienciados de los temas y ser los que más empujen. O sea, todas las decisiones que tomamos en el consumo diario, en nuestra participación ciudadana, pues tienen unos impactos y unos determinados. Entonces, lo fundamental es eso, que como consumidores, como ciudadanos, activamente no llevemos esas críticas y no sepamos leer, ¿no? Y sepamos ver lo que está produciendo y que ese contrato con esa empresa de integración tiene un retorno para todos nosotros pues muy bueno. Yo gestionando parkings he contratado empresas de inserción más que nada porque muchas veces eran, o sea, el servicio que nos daban y sin casi considerar temas sociales eran muy buenos, la verdad que sí. ¿Alguien más la palabra? Pues buenos días. Bueno, yo represento soy la presidenta de una asociación de una ONG de aquí de Extremadura. Me parece muy bien la iniciativa, por supuesto, de cuantificar y de valorar el impacto que las ONG hacemos en la sociedad. Quizás no sé cómo se haría en ciertas ONG, en este caso como la nuestra, pero me parece una buena vía para hacerle entender a las administraciones y a las empresas privadas cuánto se ahorran, hablando en términos económicos, ¿no? Sí. Con lo que hacemos, que muchas veces solo se ve en la parte, bueno, pues el resultado final y tal, cómo nosotros somos capaces de llegar a todos los sectores, cómo los ponemos en marcha, aunque no sepamos cómo es el método, cómo lo hacemos así, ¿no? Pero algo que valore el resultado final me parece muy interesante. Yo creo que es fundamental. Muchas veces las grandes organizaciones pues tienen más facilidad para hacerlo, pero por ejemplo en este proyecto que os he comentado de colaboración público-privada pues tan grande, ¿no? Uno de los objetivos fundamentales a la hora de contar con nosotros como consultores es que transmitamos a todas las entidades del tercer sector que interioricen esa metodología, porque es que al final vosotros tenéis que interiorizarla porque sois los que mejor conocéis
esos impactos que realmente probáis, y tenéis que automatizarla de tal manera que año tras año seáis capaz de ir aflorándolo sin mayor esfuerzo. Me resulta más difícil como en el tema nuestro, que es atención a los pacientes con enfermedades oncohematológicas, y la divulgación y la promoción de la donación de médula ósea. ¿Cómo medirlo, no? ¿Cómo hacerlo? Claro. Porque ahí yo ya digo es una más... cosa, no es sencillo. No lo ¿Qué veo es yo? lo que hacemos nosotros? Hay una red mundial, probablemente en Holanda o en Inglaterra o en Grecia ya alguien esté avanzando con un estudio que pone a disposición de todos los miembros de la red y que nos va a servir un poco de base. Hay una base de datos abierta que todos podemos consultar, y hay un trabajo, nosotros utilizamos ya el trabajo que está hecho. Entonces hay parcelas, por así decirlo, muy trilladas, ¿no? Por ejemplo, el tema del empleo, del emprendimiento, pues un tema súper avanzado en el cual tú ya partes de una base muy fuerte, y el tema tuyo concreto, pues habría que ver qué se ha hecho, de qué parte partimos, ¿no? Luego hay una parte muy importante, pues los profesionales que de alguna manera pues tienen en la costumbre o en su trayectoria profesional la valoración de los intangibles. Y luego es el entender bien con vosotros y el tratar de buscar los indicadores. Y luego hay otro tema fundamental. Yo creo que es mucho más importante a la hora de utilizar esta herramienta, más importante que el valor exacto, es entender los cambios y tomar decisiones en función del valor creado dentro de vuestra organización. Es decir, al final la aproximación financiera al indicador que le demos tiene una importancia, pero lo más importante es que vosotros hayáis reflexionado, os habéis sentado contra las empresas, con la administración, hayáis tomado decisiones en base a ese valor creado, que luego el ratio de retorno será uno, será otro, pues tiene cierta importancia, pero es más importante el camino que el final. Yo lo veo así, y en los proyectos en los que he participado el camino es lo más enriquecedor. Gracias. Fenomenal. El caso que nos ha expuesto antes de ese análisis que habían hecho con la Comunidad Valenciana, a mí lo que más me interesa es saber exactamente para qué sirve toda esta metodología. ¿Se introdujeron cambios? ¿Sirvió para hacer nuevas iniciativas de ese estilo? ¿Para qué sirvió? Nosotros, digamos que intentamos aflorar un dinero nuevo, que llamo yo, es decir, intentamos que se metiera en el circuito un dinero nuevo para lo que es la prevención y el tratamiento, que eso es un trámite que está en marcha y que de momento no se ha conseguido, pero sí es cierto que desde que empezamos a hablar, no basado en resultados, pero han surgido subvenciones de ayuda a la valorización de la biomasa, que al final más o menos viene a ser un poco lo que íbamos buscando, ¿no? Es decir, hay determinados eslabones de la cadena en ese negocio que no son rentables para que tú llegues y saques la biomasa de los montes, y ha aparecido ese dinero en base a ayudas, ¿vale? Ayudas a la valorización. Te pagan 50 euros por tonelada y unos cupos de 4 millones, y eso permite pues que se saque la biomasa de los montes. O sea, se buscaba el objetivo de que se hiciera un pago por servicios ambientales, que es otra forma de distribuirlo, pero al final... es decir, que hay una intuición de un resultado que se va a obtener... Claro, de hecho, ¿no? Es que en este caso yo creo que es un caso pues tremendo, ¿no? Como el caso de la accesibilidad, es un caso en el cual tú sabes que invertir en prevención es mucho más eficiente que luego en apagar los incendios, reforestar, atender las indemnizaciones, programas de reactivación. Tú imagínate, este caso es un caso muy llamativo, y la administración ve el retorno. Ir al bono de impacto social, que es algo que viene de fuera, que solamente el Ayuntamiento de Madrid está un poquillo en ello, y el de Barcelona y tal, pues no hemos sido capaces de que se enfocara por esa vía, pero ha aparecido dinero. Una última cosa, mi teléfono, para lo que queráis, está por ahí, ¿eh? Y además me encanta hablar de esto.
yo prácticamente voy a terminar, ¿no? Una cosa es clara, hay discapacidades que son totalmente distintas a las otras. Si hablamos de rentabilidad, si hablamos de retorno de una inversión que tú haces, en una es más fácil localizarlo, palparlo, tocarlo. Si yo tengo problemas de movilidad, si yo pongo las aceras en condiciones, tengo muchas posibilidades de que el ayuntamiento tenga menos problemas de accidentes en su pueblo que si no lo hace. ¿De acuerdo? Pero hay otro tipo de discapacidad, como puede ser la nuestra, la discapacidad intelectual, que como no sea con centros especiales de empleo, no tiene otra salida. Porque difícilmente a personas con discapacidad, la sociedad, y mucho menos en las circunstancias que estamos ahora, le admiten a trabajar, ¿no? Por muchas prebendas, por muchos artículos que ponga el gobierno que faciliten esa labor. Entonces, para nosotros es vital esa comunicación directa con la administración, porque va a ser al final, queramos o no queramos, va a ser la única fuente que nos permita que personas con discapacidad intelectual tengan un puesto de trabajo que en definitiva les va a permitir ser libres. Porque mire usted, yo la única forma que conozco de ser libre es teniendo una forma de ganarme la vida. Porque yo, aunque soy una persona con discapacidad intelectual, necesito estar con mi pareja. Yo me enamoro. Y yo quiero tener un sitio donde vivir y estar con mi pareja. Y yo eso se lo exijo a la sociedad. Me tiene que querer como soy. Y esto no estamos mendigando ni estamos nada. Estamos diciendo que hay discapacidades que es difícil el retorno. Sí, pero ahí la importancia de los intangibles, o sea, la importancia. Lo que pasa es que el planteamiento de la red nuestra es decir, vamos a medir esos intangibles, vamos a sentarnos contigo, vamos a sentarnos con tu familia, vamos a sentarnos en tu entorno, vamos a sentarnos con todos y vamos a ver, vamos a comprender los cambios que se producen cuando pues una persona del colectivo se integra en el mundo laboral y vamos a medir, tratar de ver contigo los indicadores. Vamos a darles una aproximación financiera aprobada por las partes que participen en el proyecto y en base a experiencias pasadas o en base a pues un trabajo que se realiza durante el proyecto y al final vamos a cuantificarlo. Está clarísimo que muchas veces el tema de intangibles es fundamental, Lo que pasa es que sí que es cierto que las administraciones, aunque les hablemos de intangibles, muchas veces tiene que venir también un poco acompañado de los tangibles. Y nosotros hacemos las lecturas, no se ha traído un modelo de esto, pero al final esto es un modelo económico-financiero sometido a unos análisis de sensibilidad en el cual tú dices, oye, mira, y si hago esta acción, ¿cómo se afecta? ¿Y cómo varía el retorno? Y ahora vamos a ver el retorno sobre el colectivo al que va dirigido el proyecto, porque en este proyecto que yo os decía, el colectivo son las organizaciones del tercer sector para ayudarles a que optimicen sus recursos. Pues vamos a ver en el colectivo determinado que estemos estudiando qué impacto le llega, qué parte es monetizable, qué parte es intangible y vamos a hacer los análisis que sean oportunos. O sea, yo, vamos, totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho y yo creo que un poco la vía es la valoración de los intangibles. Por eso un poco el resaltar esta metodología, porque digamos que hasta ahora lo que hay es gente que ve los retornos empresariales en euros y cualitativamente dice cosas de los impactos sociales, pero no homogeneizas. Entonces aquí el planteamiento es decir, vamos a ver esos intangibles, vamos a homogeneizarlos, vamos a hacer comparativas y vamos a hacer análisis y vamos a hablar con las partes y vamos a consensuar los impactos, los valores, los retornos y tratar de que todo el mundo lo valore. Y aprovechando que aquí no hay mucho político, tenemos que reconocer que la Administración de Extremadura tiene esa sensibilidad que nosotros hablamos. Es fácil, a nosotros no es fácil sentarnos con la Administración y hacerle ver
lo que estoy yo manifestando públicamente aquí, que nos hace falta centros especiales de empleo, que nos hace falta en un momento determinado que nos ayuden de muchas formas, incluso comprando los productos que hacemos, que por cierto lo hacemos muy bien. No me consta, no tengo duda alguna. Yo, una cosa, os ofrezco mi colaboración para darle forma a cualquier propuesta de colaboración que le queráis dar a la administración y buscaros un planteamiento en el que queráis avanzar, o sea, para lo que queráis. Muchísimas gracias, Carlos. Sin lugar a dudas nos ha quedado clarísimo esta nueva metodología para poder medir el impacto social, económico y ambiental, sobre todo en organizaciones como son FEAPS y COCENFE Badajoz, que cubren un territorio importante. Y bueno, muchísimas gracias. Es un placer, a todos. muchísimas gracias a ti. Gracias, muchísimas gracias. Oye, no me voy sin dejaros la tarjetilla para lo que queráis, que siempre cualquier...